Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de ISA Services, tu amigo en los negocios, donde te enseñaremos qué modificaciones tienen las declaraciones provisionales para las personas morales en el régimen general de personas morales y en el régimen simplificado de confianza. De igual manera, te enseñaremos qué modificaciones tienen las declaraciones anuales para las personas morales. ¿Qué tal? Me presento, soy el licenciado Adrián Hernández Milanés, especialista en fiscal impuestos. Comencemos. Vamos a comenzar a enseñarte qué modificaciones tienen las declaraciones provisionales y la declaración anual. Recuerda que es muy importante que esto es para personas morales. Vamos a comenzar. Vamos a dar clic en pagos provisionales con la finalidad de poder. Esperamos a que cargue. Recuerda que tú puedes entrar con tu RFC y tu clave CIEC o con tu e-firma. Recuerda lo que es muy importante. Nosotros en este caso lo vamos a colocar como RFC. Bien, entonces vamos a comenzar. Le vamos a dar el RFC, la contraseña y colocamos el captcha, que es muy importante que no se te olvide. Esperamos que cargue, le damos enviar. Recuerda que tienes que esperar unos segundos para que cargue la plataforma. Bien, una vez que haya cargado, recuerda que es muy importante. El régimen simplificado de confianza, que es el nuevo régimen que se implementó en el año 2022, tenemos diferentes plataformas. Hoy en día, en este ejercicio 2024, nos iremos al nuevo portal, que es donde se calcula el pago provisional para personas físicas y personas morales que estén en el régimen simplificado de confianza y para aquellas personas morales que estén en el régimen general de ley. Vamos a ir a presentar declaración. Le damos configuración, ejercicio 2024, periodo va a ser el mensual, periodo a presentar, recuerden que es el periodo que nosotros vamos a presentar, en este caso vamos a hacer enero. Bien, posteriormente tipo de declaración, recuerden que existen diferentes tipos de declaración, por lo regular siempre tiene que ser normal o alguna complementaria por alguna corrección que nos hayamos equivocado. En este caso va a ser normal. Y seleccionamos la parte de las declaraciones que tenemos que presentar. Bien. Seleccionamos las obligaciones de acuerdo a la constancia de institución fiscal que tenemos como obligación como persona moral. En este caso va a ser ICR personas morales, ICR retención por sueldos y salarios, ICR por retención por asimilados a salarios, IVA personas morales. Si en este caso tú retienes IVA como persona moral, recuerda que tienes que declarar esa retención que le hace a las personas físicas. En este caso no tenemos la obligación, recuerda que la autoridad también te precarga automáticamente las obligaciones que tienes, pero en este caso si tú tienes la obligación tienes que seleccionar. En este caso no se va a generar. Le damos siguiente. Listo, ya cargó. La primera observación que nosotros podemos hacer es que en esta nueva plataforma la autoridad ya precarga para las personas morales en el régimen general de ley el IVA personas morales. Anteriormente se presentaba en el antiguo plataforma o sistema, pero actualmente la autoridad lo implementa. Por eso hay muchos errores con la finalidad de implementar esta nueva modificación. Nosotros vamos a empezar con el IVA, que es el impuesto al valor agregado, para ver qué modificaciones actualmente tiene. Le damos a seleccionar. Y listo, esperamos a que cargue y ya cargó. La primera modificación aquí, como ven, la autoridad también precarga algunos cálculos. Anteriormente tú tendrías que agregar manualmente todos esos cálculos. Recuerda que es muy importante tener tu papel de trabajo para sustentar esos impuestos que estás declarando, con la finalidad de no tener errores y así poder tener nuestros papeles de trabajo actualizados por acaso de tener alguna auditoría. Recuerden que los pueden auditar 5 años atrás. Entonces vamos a comenzar. En el primer campo dice que es el impuesto al valor agregado con las actividades grabadas a la tasa del 16. ¿Qué quiere decir esta parte? Son todos los ingresos que tú cobraste con un impuesto o una tasa del 16%. Tú te va a poner un impuesto, tú lo puedes modificar de acuerdo a tu papel de trabajo. Recuerda que la autoridad igual puede equivocarse al momento de precargar esas facturas que emitiste. Entonces le damos en la parte de detallado y posteriormente tú tienes que llenar con base a esos 29.300, que es el ejemplo, de dónde vienen. Si son intereses cobrados a la tasa del 16, regalías entre partes relacionadas a la tasa del 16 o otras actividades grabadas a la tasa del 16. En este caso, si tus ingresos vienen por alguno de esos tres conceptos, tienes que colocar esa parte. Tienes que desglosar todo el monto. Si no lo desglosas, te va a poner en ese campo de color rojo y no te va a dejar avanzar. Vamos a poner el ejemplo. Si solamente yo detallo 25.030, que es el ejemplo, y en los demás campos le coloco 0, no me va a dejar. Tengo una diferencia de 4.361 pesos, el cual tengo que desglosar ese monto, ¿vale? Entonces ustedes tienen que tener su papel de trabajo para llevarlo a cabo. Entonces aquí voy a corregirlo. Mis ingresos no vienen por intereses, mis ingresos no vienen por regalías, entonces vienen por otros conceptos. Entonces le damos 29.000
391, ¿vale? Y así ya nos va a dejar avanzar al siguiente rubro. Posteriormente también te va a decir si tienes valores o actividades grabadas a la tasa del 0. Entonces en este caso, como pueden ver, sí tenemos en la parte de abajo. Aquí colocamos 0 y igual hay que detallarlas de igual manera. Viene lo mismo, actividades grabadas a la tasa del 0 por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas. En este caso no viene en esta parte, vienen de otras actividades que se generan a tasa 0. Entonces tú tienes que desglosar ese importe que la autoridad te marca. Recuerda que se puede modificar conforme a tu papel de trabajo. En este caso, le vamos a dar 0 y en la parte de otras actividades, 1.089.274. Bien, y ya nos deja avanzar. Posteriormente, también te va a agregar esas actividades o esas notas de crédito. Recuerden que es muy importante que ustedes vean la parte exenta. Recuerden que hay una diferencia entre parte exenta y tasa 0. Es muy importante que ustedes lo desglosen. Y posteriormente te va a desglosar el IVA. Ese IVA que genera por estas actividades grabadas a la tasa del 16, que son 4.703 pesos. Y si tienes algunas otras cantidades registradas derivadas de algún ajuste, le vamos a dar que no tenemos, que es muy importante. Pero es muy importante que esta parte detallada del IVA ustedes desglosen conforme a su papel de trabajo. Recuerden que la autoridad precarga esos datos, como lo mencionábamos, igual puede cometer errores. Esas son las actividades a cargo. ¿Qué quiere decir? Todas las actividades que tú generaste por tu venta de tu producto o servicio que está a tasa 0, exento o tasa 16. Recuerden que eso es muy importante. Ahora vamos con el IVA acreditable. ¿Qué es el IVA acreditable? El IVA que tú estás pagando por alguna compra, algún gasto que realizaste al momento de ofrecer tu producto o servicio. Bien, vamos a esperar a que cargue un poco. Listo, ya cargó. De igual manera, como anteriormente el ejemplo que vimos, del IVA cobrado, vamos a ver la diferencia contra el IVA acreditable, que es el IVA pagado. Bien, entonces aquí nos dice que todas las actividades pagadas a la tasa del 16. ¿Qué quiere decir? Algún servicio, algún producto que nosotros generó IVA por ese pago. También te lo detalla la autoridad, te dice, te precarga alguna cantidad de acuerdo a tus facturas recibidas, pero tú igual con tu papel de trabajo tienes que sustentar que está de manera correcta. Bien, entonces le damos en detallar y nos va a salir el mismo supuesto. Dice que es intereses pagados a la tasa del 16 si fueron por esas actividades, o regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16, o otras actividades pagadas a la tasa del 16. Bien, nuestras actividades no fueron pagadas por intereses ni por regalías, fueron por alguna otra actividad. Entonces llenamos el campo a llenar. Recuerden que eso es muy importante. Si no cuadra esa parte, no les va a dejar avanzar, como en el ejemplo anterior. Le damos cerrar. Posteriormente vienen si tienen actividades, otras actividades pagadas a la tasa del 16. Le vamos a dar que no. Y posteriormente ella también te precarga todas las actividades pagadas a la tasa del 0. Anteriormente tú solamente agregabas todas tus actividades a la tasa del 16, igual a la tasa de exentos y 0. Pero la autoridad aquí te está precargando todos esos datos. ¿Vale? Una vez que nosotros ya tengamos esta parte, nos dice total de actividades tratadas del contribuyente en efectivamente pagadas, que quiere decir que nosotros efectivamente lo pagamos. En esta parte te va a marcar, en esta parte nos marca de color rojo porque hay que detallarlo y de dónde vienen esas actividades. Recuerden que es muy importante tener un control de esas actividades que tú generan tus gastos y tus compras para no determinar bien de manera correcta este impuesto al valor agregado. Bien, en esta parte es la más detallada, tienes que tener el buen control de esas actividades para llenar este campo. Este es uno de los más complicados dentro de la declaración de enero para personas morales en el régimen. De acuerdo a esta parte, tenemos que de acuerdo al artículo 5 del impuesto al valor agregado, nos indica que hay que desglosar esta parte, la parte de IVA. Entonces nosotros vamos a llenar el supuesto del 5B, que nosotros vamos a llenar manualmente nuestra proporción de IVA que tenemos que acreditarnos, ¿vale? Que por lo regular es 1, de acuerdo a los ingresos y deducciones que tuviste durante el mes. Una vez que llenaste esta parte, como todos los ingresos ya están calculados, con base a la tasa de 16 exentos y toda esta parte, en estos campos, de acuerdo, si tuviste alguna otra actividad en el extranjero, puedas llenar este rubro a través de tus deducciones. Si no es el caso, todos los rubros van en 0. Una vez que llenaste, te dice que tú te puedes acreditar 13.725, que es el IVA que efectivamente se pagó. ¿Vale? Y posteriormente, si tienes alguna parte de acreditamiento de saldo a favor de ejercicios anteriores, pues le pones que no. Una vez que le vamos a dar determinación, la parte te va a determinar el cálculo automáticamente, que es el IVA que cobraste contra el IVA que pagaste.
Si tuviste más IVA cobrado que IVA pagado, te va a salir un impuesto a pagar. Pero si es la contraparte, si cobraste menos del que pagaste, como es en este caso, vas a tener un saldo a favor que te vas a poder acreditar en ejercicios más adelante. ¿Vale? Entonces aquí dice que si tienes otras cantidades a cargo del contribuyente, le damos que no. Si es el caso, hay que llenar ese rubro. Si tenemos otras cantidades a favor del contribuyente, las podemos llenar, pero no tenemos. En este caso, si tenemos alguna devolución inmediata obtenida, si tuvimos alguna devolución de un producto o servicio, hay que llenar este rubro, pero en este caso, no. ¿Vale? Y así le damos en pago y nosotros vamos a tener un impuesto a favor, que es la parte que nosotros generamos por tener más pagos que cobros en el mes durante el periodo. Esa es la modificación más relevante que tiene esta declaración, que en este portal automáticamente para el régimen general de ley el IVA cambia de este portal al anteriormente que teníamos, entonces esa es la gran diferencia. Los demás rubros se llenan de manera igual que todos los contribuyentes. ¿Vale? Si tienes alguna duda, déjanos aquí el comentario y nosotros nos vamos a comunicar contigo. ¿Vale? Vamos a pasar ahora al ejemplo de la declaración anual, que eso es muy importante para ustedes como contribuyentes. ¿Vale? Vamos a comenzar. Recuerden que para la declaración anual nos vamos a personas, ver más, le damos en anual, le damos en el primer rubro, presenta tu declaración anual para personas morales, régimen general de ley, régimen de ejercicios 2019 y posteriores, le damos clic, esperamos a que cargue, le damos inicio y entramos. Recuerden que ustedes pueden entrar con su RFC y su clave CIE o con la de firma, es igual. Le damos presentar tu declaración, le damos ejercicio 2023, que es el caso que vamos a presentar, del ejercicio normal. ¿Vale? Aquí te va a preguntar algunos campos. Estás obligado a dictaminar estados financieros del término 32A del Código Fiscal de la Federación. En este caso no es. Recuerden que para dictaminar los estados financieros es de acuerdo a un nivel de ingresos, a un acuerdo a nivel de activos o a un número de empleados. Es muy importante que ustedes tengan el conocimiento si están dictaminados sus estados financieros. En este caso le vamos a poner que no. ¿Optas por dictaminar tus estados financieros? Le damos que no. ¿Estás obligada a presentar tu información sobre la situación fiscal de acuerdo al artículo 32H? No. Bien, le damos siguiente. Esperamos a que cargue. Recuerden que es muy importante esta parte con la finalidad de que su información sea correcta. Solamente es rellenar sus datos en la declaración anual. Vamos a ver las modificaciones a comparación de la declaración del ejercicio 2022 para ver qué modificaciones tienen y cómo tienen que atacar esas modificaciones. Esperemos un segundo. Listo, una vez que carga, ya vamos a seleccionar la parte en la que vamos a llenar el primer rubro. Nosotros vamos a comenzar con estados financieros, que es la modificación principal que la autoridad implementa para esta declaración anual de este ejercicio 2023. Listo, esperamos a que cargue unos segundos. Listo. En esta parte, en el ejercicio 2022, la autoridad implementó dos estados financieros que eran muy importantes para las entidades financieras, con la finalidad de llevar un buen control en esta parte, pero muchos contribuyentes suelen confundirse al momento de presentar esos estados financieros, los cuales eran el flujo de efectivo y cambios en el capital contable, el cual la información financiera no cuadraba ya que muchas empresas o contribuyentes no llevan día a día su contabilidad financiera, que es una pieza fundamental para tomar decisiones y hacer el amarre con la contabilidad fiscal, que es la pieza fundamental para la declaración de impuestos. En esta parte, en este ejercicio 2023, la autoridad vuelve a los años anteriores. Solo les pide los estados financieros, que es el estado de resultados, que es fundamental para la toma de decisiones, el balance general para conocer la estructura de la empresa o negocio y por último la conciliación. Es muy importante que ustedes identifiquen bien esta parte. Anteriormente, como lo mencionábamos en el ejercicio 2022, había dos estados financieros nuevos, que era el flujo de efectivo, conocer las entradas y salidas de dinero de la empresa y cambios en el capital contable, cómo se manejó el patrimonio de la empresa o negocio durante ese ejercicio. En este ejercicio, como lo mencionábamos, desaparecen esos dos estados financieros con la finalidad de simplificar más fácil la contabilidad financiera, que es una pieza fundamental para la toma de decisiones. Entonces, ustedes tienen que hacer su amarre de su estado de resultados, de su balance general, para cuadrar la información financiera con la contabilidad fiscal. Si esa información no cuadra, podremos tener detalles al momento que la autoridad revise nuestra información y estamos expuestos a una auditoría.
Esos serían los cambios más importantes dentro de la declaración anual para aquellos contribuyentes. Al momento de declarar sus impuestos, recuerden que solamente se declara el impuesto sobre la renta con base a sus ingresos y sus deducciones, y podemos agregar la nómina en estos rubros. Recuerden que eso es muy importante. En esta parte de los estados financieros solamente llevar un control mes con mes de esa contabilidad financiera de todas sus operaciones en su estado de cuenta para reflejar esos estados financieros y cuadre con la contabilidad fiscal. Si no cuadra, pues es momento de hacer sus ajustes correspondientes para la declaración de su declaración anual, que recuerden que ya estamos próximos en el mes de marzo. Como podrás observar, es muy importante contar con los papeles de trabajo con la finalidad de hacer el cálculo correcto del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, ya que si no podrás tener la facultad de que la autoridad te cuente con alguna multa o obligación omitida y tendrás problemas fiscalmente, y tu opinión de cumplimiento saldrá de manera negativa. Y recuerda que es muy importante tener tus papeles de trabajo actualizados con la finalidad de cumplir tus obligaciones. Si tienes alguna duda, déjanos tus comentarios y nosotros nos comunicamos contigo, porque recuerda que somos ISA Services, tu amigo a los negocios.